Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes. Les habla tu amigo Julio Manuel Martínez Echevarría para hoy discutir nuestros casos en, en el sistema renal. Casos renales, como yo digo. Vamos al sistema renal hoy. Tenemos tres casitos. Primer caso, tenemos una mujer de apenas 29 años que sufrió un accidente automovilístico, es llevada al servicio de urgencias donde se le encuentra hipotensa con hemorragia interna grave. Se le administran varias unidades de sangre por transfusión y se le envía a la unidad de cuidado intensivos para su monitorización. ¿Qué sucede? En 36 horas se observa una ligera disminución de la producción de orina y un aumento de nitrógeno ureico en la sangre, en el BUN. Y a las 72 horas hay una caída drástica de la producción de orina y los estudios de laboratorio a las 72 horas indican un potasio sérico de 5,1, el BUN en 25, la creatinina sérica de 2,5. El análisis de orina refleja o revela hematuria leve, proteinuria leve, cilindros granulares y células epiteliales tubulares renales en el sedimento. Ah, la excreción fraccional de sodio es de 2,2%. Las siguientes preguntas son las que vamos a hacer en este caso. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Desde luego, siempre empezamos con esa pregunta, o por lo menos tratamos. ¿Cuáles son las causas comunes de esta afección? ¿Cuál es la causa de la azotemia del paciente? La próxima pregunta es, ¿cómo ayudan los hallazgos de laboratorio a distinguir esta afección de las enfermedades prerrenales? Y por último, la pregunta es, ¿por qué la relación del BUN creatinina está elevada en la enfermedad prerrenal, pero no en la enfermedad renal intrínseca? Ah, espérate, se me quedaba una pregunta. ¿Y cuál es el curso natural de esta afección? El diagnóstico más probable es que el paciente tenga una necrosis tubular aguda, acute tubular necrosis, ATN, NTA, y en este caso es secundaria a la isquemia renal como consecuencia de shock debido al accidente que tuvo. La NTA, la necrosis tubular aguda, es la causa más común de lesión renal aguda y es el resultado de una lesión directa en los epitelios tubulares renales. ¿Cuáles son las causas comunes de esta afección? Bueno, la isquemia renal y las nefrotoxinas son las dos clases generales de causas de la ATN, de la acute tubular necrosis, de la necrosis tubular aguda. La hipotensión y otras enfermedades prerrenales pueden causar isquemia renal. En el caso de las nefrotoxinas comunes incluyen antibióticos como los aminoglucósidos, la anfotericina y el foscarnet, al igual que los radiocontrastes, algunos inmunosupresores como la ciclosporina y el traco- tacrolimus, al igual que agentes quimioterapéuticos como el cisplatin y la mioglobina eh, en la rhabdomiólisis. Cuando se administra mioglobina en los casos de rhabdomiólisis. Esas son las causas más comunes de esta afección, de la necrosis tubular aguda. ¿Cuál es la causa de la azotemia del paciente? La necrosis tubular aguda implica daño directo a las células epiteliales tubulares renales. El túbulo proximal es particularmente vulnerable a la lesión isquémica.
debido a su alta demanda de trifosfato de adenosina. Además, el desprendimiento de células tubulares intactas y restos celulares necróticos en la luz tubular bloquea el tracto luminar urinario. Y esto lleva a una fuga retrógrada del filtrado y por ende a una disminución de la tasa de filtración glomerular. ¿Cómo ayudan los hallazgos de laboratorio a distinguir esta afección de la enfermedad prerrenal? Bueno, los hallazgos de laboratorio en el análisis de orina y los valores de la BUN, de la relación BUN-creatinina pueden ayudar a distinguir la enfermedad prerrenal simple de la necrosis tubular aguda de la siguiente manera. Número uno, los cilindros de células epiteliales y granulares de color marrón turbio en la orina casi siempre tienden a ser patognomónicos de la necrosis tubular aguda. La relación de la BUN y la creatinina es aproximadamente normal de 10 a 20, una relación de 10 a 20 a 1, en el caso de la necrosis tubular aguda, pero se encuentra elevada en una proporción mayor al 20 a 1 en la enfermedad prerrenal. Así es que en la necrosis tubular aguda, la relación de BUN a creatinina es no más de 10, entre 10 a 20, 10, 20 a 1. Entre 10, 20 a 1. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 a 1. O sea, 20 a 1, no menor de 10. De entre 10 y 20 a 1. Pero en la enfermedad prerrenal va a ser mayor a una relación de 20 a 1. El ratio es mayor que de 20 a 1. Eh, el hierro sodio suele ser menos de 1% 1% en estados prerrenales, mientras que el hierro sodio suele ser mayor a 1%, al 1% en la necrosis tubular aguda. Entonces, ¿por qué esta relación del BUN-creatinina está elevada en la enfermedad prerrenal, pero no en la enfermedad renal intrínseca? Buena pregunta. La urea es una molécula hidrosoluble que se reabsorbe de forma pasiva en el túbulo proximal, que es la zona del riñón más sensible a la hipoperfusión. Y aquí es donde la depresión de volumen aumenta la reabsorción de sodio y agua en paralelo con un aumento del BUN. La creatinina no se reabsorbe en el túbulo proximal. Por lo tanto, cuando hay una depresión de volumen, no hay un aumento proporcional de la creatinina sérica. La creatinina se filtra libremente y luego se secreta en los túbulos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por lo tanto, en casos de hemorragia gastrointestinal superior u otras causas de hipoperfusión, el BUN está elevado, pero la creatinina es normal. Le pueden dar rewind al video cuantas veces quieran para volver a oír esta explicación. ¿Cuál es el curso natural de esta afección? Dentro de las primeras de las 36 horas posteriores a la lesión, la necrosis tubular aguda pasa por una fase de iniciación, durante la cual la producción de orina disminuye y el BUN aumenta. Producción de orina baja, BUN aumenta. En un plazo de 2 a 6 días, comienza una fase de mantenimiento, a maintenance phase, en la que la producción de orina disminuye drásticamente
y existe un riesgo significativo de muerte sin tratamiento. Te llevó pateco. Finalmente, la fase de recuperación suele ocurrir en un plazo de 2 a 3 semanas y tal vez un poco más. Eso es el primer caso. En el segundo caso, este es un caso bien interesante. Un hombre de 37 años visita a su médico porque ha notado sangre en la orina durante la última semana. Niega aumento de la frecuencia de orina o disuria. Admite dolor de espalda intermitente durante los últimos meses que atribuye a estar sentado en su escritorio durante largos periodos de tiempo cada día en el trabajo. Tiene un trabajo relativamente sedentario. La ecografía muestra riñones masivamente agrandados bilateralmente. Los dos. La superficie del riñón derecho está salpicada de varios quistes bien circunscritos y el riñón izquierdo presenta lesiones similares. Su presión arterial refleja un 148/84. Dado todas esta data que les acabo de dar, obvio cuál es el diagnóstico más probable. Número dos, cómo se hereda esta afección. O sea, estamos prácticamente brincando a la conclusión de que se hereda. ¿Cuál es la presentación de esta afección? ¿Cómo se presenta? ¿Cuáles son las manifestaciones extrarrenales de esta afección en particular? ¿Y cuál es el pronóstico para los pacientes con esta afección? Uno pensaría que tiene piedras en el riñón, pero eso no sale de la vigneta, de la viñeta. So, ¿cuál es el diagnóstico más probable de nuestro amigo? Es una enfermedad renal policística autosómica dominante. Enfermedad renal poliquística autosómica dominante. Y esta tiene una prevalencia de aproximadamente 1 por cada 1000 en la población y es la principal causa genética de insuficiencia renal crónica y se diagnostica mediante imágenes. ¿Cómo se hereda esta afección? ¿La enfermedad se hereda de forma autosómica dominante? No, jorobe. Se llama enfermedad renal policística autosómica dominante. No jorobe. Y se hereda de forma autosómica dominante. Really. Aproximadamente el 85% de los casos de la enfermedad renal policística autosómica dominante, vamos a llamarla, abreviarlo a ERPAD, la ERPAD. En aproximadamente el 85% de los casos se debe a una mutación en el gen PKD1, PK delta 1, PKD de dedo 1. ¿Dónde? ¿De qué cromosoma, maestro, profe? Del cromosoma 16, antes de que me tiren una pedra. El resto de los casos son causados por mutaciones en el PKD2 del cromosoma 4. ¿Cuál es la presentación de esta afección? Aparte del caso que presentamos clínico, que es típico, y la enfermedad policística autosomal dominante puede presentarse en cualquier edad, pero se diagnostica con mayor frecuencia entre la tercera y la quinta década de la vida, entre los 30 y los 50, si llegas a eso. Aunque la herencia del PKD2, del tipo 2, tiene un inicio más tardío. Puede pasar después de los 50. Porque debido a que la enfermedad policística renal autosómica dominante se hereda de forma autosómica, de forma dominante, y los pacientes pueden tener antecedentes familiares de la enfermedad. Y eso complica el cuadro. Los pacientes también pueden presentar hematuria. Eh, ¿Qué tipo de hematuria, profesor? ¿Macroscópica o microscópica? Macroscópica. Y puede haber eh, nicturia si la capacidad de concentración renal está alterada.
En el momento de la presentación, se puede encontrar hematuria microscópica, al igual que proteinuria. Y la hipertensión en el momento de la presentación es común. ¿Cuáles son las manifestaciones extrarrenales de esta afección? La enfermedad diverticular crónica es el efecto extrarrenal más común de la enfermedad renal policística autosómica dominante. Los quistes hepáticos están presentes en el 50 al 70% de los pacientes y generalmente son asintomáticos, o sea, no tienen síntomas de que tienen quistes en el dichoso hígado. Eh, y tiene poco efecto sobre la función hepática, anyway. También existe una asociación entre la enfermedad renal policística dominante autosómica eh, y los aneurismos en valla del polígono de Willis. Y estos se muestran eh, en un agrupamiento familiar, en clusters. Y la rotura de estos aneurismos provoca hemorragias subaracnoideas y obvio, esto lleva a un aumento de la mortalidad y la morbilidad. El prolapso de la válvula mitral se encuentra en el 25% de los pacientes con esta enfermedad y la mayoría de los pacientes mueren por causas cardíacas, lamentablemente. La hipertrofia cardíaca y la enfermedad coronaria son extremadamente comunes en estos casos también. Y si para colmo de males el paciente pues no lleva una dieta muy sana, tiene también, vamos a añadirle un componente cardíaco, vamos a añadirle que la persona tiene arterias eh, tapadas. Eso complica más el asunto. Eh, y lamentablemente es más común de lo que nos imaginamos y vemos los pacientes pues sucumbiendo y muchas veces piensan uno que fue a causa de una enfermedad coronaria, eh, pero no es así. En muchos, cuando se hace una autopsia y se descubre esto, y claro, el cuadro clínico, el caso debe ya tener un historial clínico de que tiene la enfermedad policística renal autosómica dominante. Eh, ¿Cuál es el pronóstico para los pacientes de esta afección? Ah, la progresión a insuficiencia renal crónica es común y el 50% de los pacientes desarrollan enfermedad renal terminal a eso de los 60 años de edad, porque la enfermedad policística renal autosómica dominante presenta aproximadamente el 5% de los pacientes que inician diálisis anualmente. Y existe una gran variabilidad en la progresión de la enfermedad, incluso dentro de las familias. No todo el mundo le da con la misma intensidad. La edad y progresa de la misma forma. La edad temprana, en el momento del diagnóstico, al igual que tener un sexo masculino, la infección recurrente, la proteinuria y la hipertensión se asocian con una aparición temprana de insuficiencia renal. Y aquí no importa si tú piensas si eres mujer o no, pero si naciste masculino y caes bajo esta categoría, pues lamentablemente así son las estadísticas. Ah, Proteinuria, hipertensión se van a asociar con una aparición temprana de insuficiencia renal. Eh, los portadores del PKD1 tienden a tener una evolución más grave. Y en la actualidad no hay un tratamiento comprobado para esta condición. El manejo generalmente consiste en controlar cualquier hipertensión y o la proteinuria asociada para preservar la tasa de filtración glomerular.
pero eventualmente se indica terapia de reemplazo renal. Vamos al último caso. Un niño es llevado a su pediatra para una evaluación de sangre de la orina. Una muestra de la orina es positiva para hemoglobina y cilindros de glóbulos rojos. El abuelo materno del nene sufría de sordera y murió de insuficiencia renal. El niño también tiene un primo materno por parte de la mamá de 25 años que usa un audífono y requiere diálisis por enfermedad renal terminal. Eh, Su abuelo materno y su primo materno, si viéramos los símbolos, eh, serían las dos personas con enfermedad renal conocida. En este caso sería el abuelo materno y su primo materno. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? En este caso, la presentación que estoy dando es terrible, es bien ambigua, pero la causa más común de hematuria macroscópica en un niño son infecciones del tracto urinario y traumatismos. Sin embargo, el diagnóstico más probable para este caso es nefritis hereditaria o Alport syndrome, síndrome de Alport, que consiste en enfermedad glomerular, sordera neurosensorial y anomalías oculares como el lenticono anterior, una proyección cónica de la superficie del cristalino. Y estos pacientes a menudo progresan a enfermedad renal terminal en la segunda década de la vida, o sea, no duran mucho. Esta afección se debe a una mutación en un gen que codifica para qué proteína. El síndrome de Alport se debe a un defecto en el gen que codifica para la subunidad X5 del colágeno tipo 4, Type 4 Collagen. Y el Type 4 Collagen, el colágeno tipo 4, se encuentra principalmente en la lámina basal. El tejido de pacientes con esta mutación no se tiñe para esta proteína. Entonces, debido a esta mutación, el glomérulo pierde la capacidad de filtrar selectivamente en base a qué propiedad. ¿Por qué el glomérulo pierde la capacidad de filtrar selectivamente cuando se presenta esta mutación? Bueno, el glomérulo pierde la capacidad de filtrar en función de tamaño y la membrana basal glomerular es principalmente un filtro selectivo de tamaño, así como de carga. Por lo tanto, el daño a la membrana basal conduce a una pérdida de selectividad de tamaño. ¿Cuál es la probabilidad de que el hermano de este paciente tenga la misma enfermedad? Sería un 50%, porque si hacemos un árbol genealógico, vamos a ver que la herencia ligada al cromosoma X materno, abuelo materno, primo materno, dado que la madre del niño es portadora de porque lo heredó de su papá, del abuelo del nene. Cada hijo entonces va a tener que, pues, un 50% de probabilidad, uno de los dos cromosomas X de la madre, de heredar la mutación. Y también existen variantes autosómicas recesivas, no se duerman en las pajas con esto. Y hay autosómicas dominantes del síndrome de Alport. ¿Qué otras pruebas de detección, además del análisis de orina, se pueden utilizar para confirmar el diagnóstico? El síndrome de Alport o Alport syndrome se asocia con una anomalía ocular y con sordera. Por lo tanto, se debe de realizar un examen oftalmológico y un audiograma formal.
no de los que te hacen en la escuela, ya que los déficits pueden ser sutiles. Si se hicieran biopsias, las biopsias de piel también pueden ser útiles para diagnosticar el síndrome de Alport. Y con esto, mis queridísimos estudiantes, mis queridos amigos, gracias por su paciencia. Terminamos los tres casos del día. Hoy es jueves 7 de agosto del 2025. Aquí en Arlington, Texas, donde yo vivo, son las 3:28 de la tarde. Así es que allá en Puerto Rico debe ser las 4:28. En Florida, donde diantres estén ustedes, pues réstenle las horas de acuerdo a la hora centro. ¿Ok? Anyway, si les gustó el video, denle like, suscríbanse, vean el video, denle rewind, estudien de, el source que les sugerí, First Aid for the USMLE Step 1. ah, y nos vemos mañana viernes en la mañana. Vamos a discutir entonces nuestras preguntas de discusión. eh, 5 preguntas de escoge, mejor dicho, de discusión, que vamos a discutir todas las alternativas. En casos renales también, nefrología, ¿ok? So, sin más en particular, gracias por su atención y espero verlos mañana. Chao.